Muy buenas. Pues bueno, hoy vamos a tratar el tema sobre cómo descubrir los puntos débiles y cómo recuperarnos de ellos para poder entrenar de manera consciente y sin dolor, sobre todo relacionado en el CrossFit. Os voy a lanzar una pequeña pregunta y es que si sabemos que el CrossFit son ejercicios de entrenamiento funcional, ¿cómo puede ser que siendo ejercicios de entrenamiento funcional generen lesiones o generen dolores? Pues básicamente es porque todos los cuerpos por un punto o por otro, al meterles cierta carga y estrés, petan, por un lado. Esto genera causa lesiones y nos limita nuestro rendimiento. Entonces, hoy lo que vamos a aprender precisamente es eso, es ver que cada cuerpo peta por algún lado, por eso no hay una receta mágica, sino que cada uno tiene que identificar por dónde peta su cuerpo y conocer cuatro estrategias muy básicas para tener en cuenta de fortalecer cada articulación, sobre todo las zonas que son más débiles y terminamos con algún tip muy, muy sencillito para que no nos volvamos locos con el tema de la nutrición. Así que eso es lo que vamos a aprender, a identificar los puntos débiles y cómo poder fortalecerlos. ¿Quién nos vamos a hablar? Pues voy a hablaros yo, que soy Iker Serrano, y un compañero mío que es David Hernando. ¿Quién soy yo? Para el que no me conozca, soy Iker Serrano, soy fisioterapeuta desde hace 13 años, relacionado con el deporte en toda la vida, con baloncesto, fútbol, snow, CrossFit y de todo. Entonces, he sufrido muchísimas lesiones, lo que me ha hecho querer aprender sobre esto. Un ligamento cruzado, un tobillo roto subiendo una cuerda en CrossFit, varias movidas de hombro y todo esto pues siempre queriendo aprender para poder solucionarlo. Este último verano estuve en las Olimpiadas de París como integrante del equipo médico y ahí veía que incluso muchos atletas de élite no conocen ciertas cosas que vamos a ver hoy, cosa que me sorprende. Pues al final tiran con su cuerpo y su deporte y ya está. Y David Fernando, ¿quién es? Es pues un compañero con el que he aprendido y estudiado muchas veces. De hecho, voy a contar que siempre que tengo algún problemilla y no sé solucionarlo, le mando un audio y le pregunto, oye David, a mí me pasa esto, el cruzado este me operé hace 6 años y estoy haciendo una sentadilla y me duele. Le mando un vídeo y me dice, pero Iker, ¿no ves que metes el pie para abajo, estás como arqueando más? Y ostras, pues no me he dado cuenta. Así que fíjate si incluso sabiendo ciertas cosas se nos escapan de tener que trabajar la movilidad, de trabajar el control motor corporal. Deciros que es un buen friki de todo el deporte, del cuidado personal, de la nutrición, de cómo tener una energía desbordante y despertarse como un león, nada más dormir. Ha estado en fútbol casi semiprofesional, campeón de powerlifting en su categoría y bueno, a día de hoy se dedica a ayudar a las personas a recuperarse de su lesión y entrenar a nivel funcional pues de una manera mucho más optimizada. David, te doy paso, cualquier cosita, Dime, preséntate algo que quieras presumir de tu trayectoria un personal o poco, profesional. poco más que decir y nada, que estamos aquí para resolver dudas y a ver si podemos aportar nuestro granito de arena. Muy bien, muy bien. Vale, pues lo que vamos a ver es un sistema paso a paso, básicamente, que del poco conocimiento que tengas o incluso que ya tengas cierto conocimiento, con cuatro o cinco herramientas muy básicas, ver ciertos test para que veas tu cuerpo por dónde va a flojear, que hay gente que en una sentadilla ya sin peso ya va a meter una rodilla hacia adentro o ladear el cuerpo o doblar la cadera porque no soporta su peso corporal en la sentadilla, o hay gente que eso lo va perfecto, pero en el momento que ya le metemos 100 kilos en una sentadilla, pues aparece este movimiento. Entonces vamos a ver un sistema de test y de estabilidad motor. Comenzamos con el primer secreto, el tema de los test de entrenamiento funcional. O sea, ¿cómo podemos identificar con cuatro o cinco herramientas fáciles por dónde puede explotar o por dónde puede petar un cuerpo? Alguien que entra y me dice, oye, es que yo me muevo bien, pero hago ciertas sentadillas o me voy a enganchar a la barra y me empieza a doler el hombro o me empieza a doler la cadera, la rodilla. ¿Cómo podemos saber con ciertos test por dónde orientar y decir, vale, es que ya veo que tu cuerpo por este lado va a petar? Para que lo tenga en cuenta la persona
y diga, vale, pues entonces yo sé que tengo que trabajar ciertas partes que lo veremos después. David, ¿cómo podemos identificar? Yo, a ver, en estas cosas no hay que complicarse mucho, tienen que ser test reproducibles yo creo que con tres test, por ejemplo, en sentadilla, o vamos, en CrossFit, que estamos mucho tiempo en sentadilla y con los brazos por encima de la cabeza, simplemente con el deep squat, un levantamiento de brazos para ver la movilidad del hombro, porque al final si tú no tienes la movilidad del hombro y vas a hacer un snatch, para tener que compensar con otras zonas, que puedes poner más estrés a esas zonas, y un toe touch para ver la movilidad de cadena posterior con esos tres, que son muy sencillitos de hacer, esos tres test, ya tendremos una batería muy completa de nuestros puntos débiles, tanto de movilidad como incluso en estabilidad, ¿no? Porque si en el deep squat ya vemos que la rodilla se mete hacia adentro o que la pelvis rota, ya tenemos varios puntos por donde empezar a trabajar. Vale, para gente que igual no nos pueda entender, deep squat, una sentadilla profunda, un snatch es un movimiento de llevar un peso desde el suelo a por encima de la cabeza. Y básicamente es entender que el cuerpo, aunque no funcione como un Playmobil de arriba para abajo, pero en el test sí que vemos cierta biomecánica de decir, vale, te pongo un patrón de movimiento, por ejemplo, una sentadilla profunda y levanto esos brazos hacia arriba y decir, vale, en este mismo test ya estoy viendo que en este test básico, oye, pues este hombro no te sube. O cuando subes el brazo, entiendo que baja la cadera. ¿Esto cómo se lo puedes explicar a una persona? Por ejemplo, decirle que algo que tiene limitado en el tobillo puede hacer que cuando esté haciendo un movimiento en el snatch, que es subir la barra por encima, le puede estar alterando el dolor del hombro. Porque claro, alguien te viene igual a la consulta, me duele el hombro y empiezas a hacerle un test y dices, claro, es que tenemos que trabajar la movilidad del tobillo, la movilidad de la cadera. ¿Cómo se lo explicas? Vale, el cuerpo está unido. Es decir, el cuerpo, lo que dice Iker, no funciona como un Playmobil. O sea, un problema en el tobillo, si la rodilla no pasa por delante del pie, hay otra parte del cuerpo que va a tener que compensar. Vamos a imaginarnos, si la rodilla derecha no avanza lo suficiente, ¿no? En Ujú. el snatch, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente pase una torsión de todo el cuerpo y que el hombro derecho, ¿vale? Se quede más atrasado y el hombro izquierdo más adelantado. ¿Por qué? Porque tengas que como que girar. De tal manera que aquí ya estamos poniendo mucho más estrés del que debería. Tanto posicional como a nivel de rango de movimiento, ¿eh? Pero pasa lo mismo con un dolor en la zona lumbar. Si el tobillo no va, no, vamos, la rodilla no pasa por delante del tobillo, ahí la zona lumbar también va a tener que compensar. Siempre que hay un problema de hipomovilidad en algún punto y tenemos que llegar a hacer un movimiento que no estamos preparados para ello, el cuerpo va a tener que compensar. ¿Esto se puede traducir en lesión? Sí, y no. Es decir, el cuerpo compensa, el cuerpo se puede llegar a adaptar, pero las papeletas que compras, las papeletas de la lotería, son mucho más para que te toque la futura lesión. Mira, es curioso que saquemos justo el tema del snatch y la rotación, porque gente que conozco que incluso está a nivel de competición, que dices, bueno, si ya está compitiendo, entiendo que ya tiene un control corporal y tal. Cuando se hace un snatch, hay una cosa que se llama, mira, está haciendo la técnica del molinillo, sube y gira un poco el cuerpo y luego lo estabiliza. Eso. Y mucha gente dice, bueno, es porque tira más fuerte de un brazo y el otro está tirando menos. Claro, eso, entender que una persona diga, ostras, pues mira, con esto que me están diciendo, igual es que tengo algo a nivel funcional que en cadenas musculares no me tira y acabo compensando con el resto del cuerpo. Y al final es eso, ¿no? Una parte de tu cuerpo que está bloqueada, no quiere trabajar mucho, hace que esta otra parte del cuerpo trabajando, ¿no? Eso es. Sí, sí, tal cual. O sea, si Totalmente. la rodilla tiene que avanzar y la rodilla no avanza, alguien lo tiene que hacer para llegar a ese punto. O sea, en este caso puede ser el hombro, la espalda o la cadera. Una de las cosas que me ha pasado a mí últimamente en el tema de los talleres presenciales que estoy hablando, cuando hablamos de este tipo de cosas, se quedan como diciendo, ah, vale, ahora entiendo, pues justo salió este caso, ¿no? Ahora entiendo porque yo cuando hago ciertos ejercicios de sentadilla me cuesta, pero luego en el snatch no me molesta, pero sí acabo con dolor de hombro. Entonces es como relacionar todo este tipo de cosas. Me viene a la mente, vamos a hablar un poquito del tema de la tensegridad, ahora que has dicho que el cuerpo está todo conectado. ¿Cómo definirías? Muy práctico para que alguien entienda el tema de la tensegridad, de cómo hay conexiones de fascias, conexiones de cadenas musculares. La tensibilidad. La tensibilidad.
quiere decir que nuestro cuerpo está todo conectado, ¿no? Que un movimiento tensional en un sitio se transmite a otro. Simplemente es eso. O sea, tú no puedes mover vamos a decir, tú no puedes dar un paso sin que solo afecte al pie. Al final se transmite por toda la cadena. Y Ujú. eso, hay un conjunto de fascias, de cadenas miofasciales que nos conectan todo el cuerpo y a su vez ellas están unidas unas a otras. Al final es como decir, esto es un poquito más técnico, pero a ver si se entiende. Nosotros siempre estamos sometidos a tensión, o sea, imaginaos, ¿no? Yo tengo aquí un disco en medias y yo puedo sujetarlo con tensión, pero también puedo sujetarlo con compresión. Es decir, puedo apretar el disco y sujetarlo o coger dos, vamos a decir, un hilo y apretar y mantenerlo ahí, mantenerlo en el sitio. Por la tensidad es eso, al final siempre se transmite el movimiento tanto a nivel compresión como tensión y siempre está conectado. Es como una malla, una malla que tú las tiras y vuelve, tú las tiras y vuelve y juegas esa, con la tensión y la compresión, la tensión y la compresión. Y así funciona nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo no funciona de forma estática, sino que funciona mediante tensibilidad, sobre todo a nivel fascial. Que al final la fascia es todo, ¿eh? No solo es el músculo, sino es el ligamento, incluso es el hueso, es todo. Sí, hemos hablado antes del Playmobil, también, yo también me gusta decir que tampoco somos Mr. Potato, que llevo este hombro a que me lo rehabiliten y ya está, ¿no? Es como el tema de la tensibilidad, yo hablo también muchas veces de cómo una tensión en en la camiseta tirándome a un lado puede acabar generándome dolor en el otro lado. Eso es, Muy bien, hemos eso es. hablado de los test. Estos test hemos visto que nos pueden dar zonas como muy hipomóviles, entonces que tenemos que trabajar pues cierta movilidad. Entiendo que si hay algo que está trabajando mucho, hay otra cosa que tiene que estar trabajando mucho y por consecuencia se carga mucho. Y es aquí donde viene Eso la es. gente el conocimiento general de, bueno, es que se me carga mucho este hombro que viendo al origen, como hemos visto, puede ser por falta de la movilidad de la cadera o falta de movilidad del tobillo, ¿no? Ahora, vamos a ver, si estamos hablando de una movilidad, o sea, un dolor del hombro porque se me está cargando, porque está trabajando mucho, ¿cómo podemos hacer una persona que baje un poquito esa actividad? Ya conocemos que vaya al fisio, lo típico que me suelten, que me hagan punción seca, técnicas de osteopatía, lo que sea. Una persona, ¿cómo puede identificar dentro de ese hombro que le está cargando? Zonas para que pueda pasarse un foam roller, para que puedas pasarse una pelota, para que si yo digo como que se haga la fisioterapia barata a uno mismo de decir, oye, pues mira, me molesta este hombro, pues voy a inhibir ciertas partes del cuerpo. ¿Cómo podemos identificar puntos clave? Porque al final la gente igual se pasa el rodillo, va, me amaso por todo. Vale, a nivel, sobre todo, movilidad, a nivel tórax, porque el hombro y el tórax están muy unidos. O sea, si yo estoy sepado y subo el hombro, no me da. Si me lo extiendo, lo puedo subir hasta 15-20 grados más, ¿vale? Y Ujú. luego, por lo general, siempre la cadena anterior suele estar mucho más limitada. O sea, todo lo que sea pectoral, pectoral menor, deltoides, suele liberar bastante. Aunque obviamente esto es una receta muy general, había que analizar cada caso. Pero un hombro dándole movilidad torácica, movilidad del propio hombro y liberando bastante toda la cadena anterior, suele ir bastante bien. Vale. Vamos a poner otro caso, por ejemplo, en zona de lumbar. Me molesta la zona lumbar y no sé dónde pasarme el rodillo. Yo suelo decir, oye, pásate por la zona del cuadrado lumbar, del glúteo, de los aductores. Eso es. Mm, dos cosas que tengan que tener en cuenta de movilidad, dos cosas que tengan que tener en cuenta de inhibirse, de bajar el tono. De inhibir. Típico dolor Al lumbar, final, haciendo sí, al sentadillas, final, cuando estés claro, el sentado. dolor lumbar puede ser un dolor bastante complejo, pero para tener en cuenta la zona lumbar, sobre todo la zona lumbar, lo que suele recibir es cargas que no se tendría que llevar. De manera que yo miraría a nivel movilidad más cadera y más torácica, que es donde suele fallar. O sea, la gente compensa muchísimo con lumbar, el típico culo pollo que hemos tenido en la sentadilla, que parece que lo va a sacar fuera del box. Pero si nos fijamos en la movilidad de cadera, tanto a nivel flexión como rotaciones, ahí falla. O sea, los típicos 90-90, eso va muy bien. Y luego también en movilidad torácica, tanto en rotaciones como en flexión-extensión. La zona lumbar muchas veces, vamos a decir, también puede faltar movilidad, sobre todo porque al final hay cinco vértebras, sí. O sea, también tiene que controlar la anti-retro. O sea, también tiene que saber controlar la anteversión y la retroversión. Al menos ser consciente
cómo está posicionado. Porque muchas veces no tenemos consciencia de si estamos en anteversión o retroversión. Y empezamos, un ejemplo, ¿eh? Empezamos la sentadilla, vamos a decir, en neutro, entre comillas, y para llegar a esos últimos grados hacemos un twin, que hacemos una retroversión muy heavy. Vale, Ujú. pues tener consciencia de eso, ¿vale? Pero más que nada, yo, si hay un problema lumbar, obviamente trataría la lumbar, lo que dices, liberando cuadrado lumbar, erectores espinales, incluso muchas veces el recto abdominal está a tope, de tal manera que si el recto abdominal está a tope, los erectores espinales también, pero me centraría mucho, 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 mucho en movilidad de cadera y movilidad torácica también. Totalmente. Me ha gustado mucho esa parte que dices de, claro, la zona lumbar, como has hablado, como "Bueno, es que abrimos una caja muy grande. Se lleva tensiones que no tiene por qué llevarse. Claro, partimos de la base que la zona lumbar, al igual que el cuello, es sujetada constantemente por músculos y esa tensegridad que estábamos hablando, que si el resto del cuerpo no está trabajando bien, pues esto es como se lleva hostia tras hostia tras hostia y es como, oye, es que ya voy al fisio, ya me inhibo la zona lumbar y no consigo quitarme este dolor. Y es un poco volviendo atrás al secreto número uno que hemos visto, es que por donde está fallando tu cuerpo, igual no es por la zona lumbar y es por otra zona. Ya hemos visto cómo Eso es. podernos relajar, ya hemos podido ver cómo movilizar. Todo esto forma parte de lo que yo suelo llamar el protocolo IMAI, que es inhibe musculatura que está muy cargada, moviliza articulaciones que están hipomóviles, activa musculatura que tiene que estabilizarse y después integra los movimientos. Visto este protocolo IMAI, hemos visto la inhibición, hemos visto la movilización. ¿Qué me dices de la activación? De decir, vale, ¿qué ejercicios son clave para, dependiendo qué articulación, meterme a estabilizarlos? Como el core que funciona para el abdomen. Te pregunto esto porque Mira, mucha gente me dice, joder, me ¿sí? meto y veo en YouTube 50 ejercicios diferentes de hombro. Vale, ¿cuáles son las Ujú. bases que tengo que tener en cuenta para estabilizar un hombro, para estabilizar una lumbar, por ejemplo? ¿Quieres que empiece? Si quieres empiezo, porque al final la rodilla es muy estabilidad, ¿vale? Al final la rodilla es estable ya, pero ¿quieres que empiece desde el tobillo, cadera, o es decir, core, hombro? Sí, los cuatro Perfecto. Sí. puntos. Digo dos de cada. De abajo arriba podemos Sí. decir dos, tres cositas que tenemos que tener en cuenta de cada articulación para que no te vuelvas loco de, no, ahora es este ejercicio, es este otro. Muy sencillo. La estabilidad se consigue en el plano frontal. O sea, que no nos vayamos ni para uno ni para otro. De tal manera, en el tobillo, plano frontal, tibial posterior y peroneos. O sea, los típicos elevaciones de tobillo o activación propia de cada músculo. Con eso ya tenemos bastante. Y el short foot, si lo queréis, que es el de contraer y fijar el pie, que esté estable. Ahí ya tenemos una base estable. Cadera, aductores, ABDs, es decir, ADDs, ABDs, que serían las típicas conchitas, los típicos clamshells, aperturas y ejercicios de puente glúteo con fútbol entre las dos rodillas para activar aductor. Allá igual, estamos jugando también con el plano frontal, que no se vaya ni para adentro ni para afuera, en ambos sitios. Core, típicos forward walks, los paseos de granjero, para estabilizar bien el core, ¿vale? Y incluso los podemos llevar, si ya vamos a meter una sesión, por ejemplo, de overhead, por encima de la cabeza, que también está influyendo también en el plano frontal. El hombro, como tal, el hombro de estabilizar es un poquito más complejo porque ahí ya es una articulación muy móvil que la utilizamos para traccionar, agarrar, empujar, etc. Por De eso manera, también es una el hombro, articulación que suele sufrir tanto en eso ejercicios es, como CrossFit, porque al ser eso tan es. móvil necesita mucha más estabilidad y hay mucha musculatura que se carga y otra que no trabaja tanto. Eso es distinta a la cadera, que es una estructura de carga. El hombro no, no andamos con. Al final hay que darse cuenta que el pie, cadera, core es carga. El hombro no es carga. El hombro es interactuar con nuestro espacio. También, ¿qué suele estar fallando? Suele estar fallando sobre todo manguito rotador y muchas veces retractores escapulares, que solemos tirar tanto de trapecio o dorsal, o es decir, la musculatura estabilizadora, que es, vamos a decir, romboides, trapecio inferior, y luego el manguito rotador, que es el infraespinoso, el subescapular, infraespinoso, no están trabajando. De tal manera que ejercicios de rotación y ejercicios de musculatura retractora escapular. Y luego, y hay otro punto muy clave que es el serrato anterior.
que para estabilizar, empuje de ese aparato, que es la protracción escapular, que no es confundir con el hombro echado hacia adelante, sino es ese gesto de desplazar la escápula hacia adelante y volver. Jugar con la protracción escapular y retracción escapular. Y De, si trabajamos bien eso, ya tenemos todo. de hecho, esto último que estás diciendo es una de las cosas que a mucha gente le cuesta integrar, ¿no? Yo creo que tenemos muy poca conciencia corporal y cuando voy a decir algo típico como vamos a hacer unas flexiones, pues si la gente se tira al suelo, empuja y está movilizando de brazo, pero luego no termina de empujar con esas escápulas, que es lo que Eso es, activa eso es. realmente el hombro. Yo siempre digo que al final es como, Jolín, entiende cómo funciona el cuerpo, entiende por dónde falla, sobre todo por dónde falla tu cuerpo, entiende que hay zonas que son como que se cargan mucho, que hay zonas que no trabajan casi nada y están muy poco móviles, entonces tenemos que intentar equilibrar esto, lo que está poco móvil, darle movilidad, lo que está muy cargado, bajarlo, y luego, cuando ya todo esto lo tenemos un poco igualado, saber que cada articulación tiene dos, tres cosas que tienes que tener en cuenta que tiene que estabilizarse. Y claro, mucha gente el core lo que identifica es, yo ya hago abdominales, yo ya me levanto. Pero claro, ahí estamos viendo que eso es un músculo, que es el recto abdominal, los típicos cuadraditos, Eso es, pero no involucra todo lo que es el core. De ahí que hemos dicho de, pues vamos a hacer unos farmer carry, que sería como llevar una compra pesada que te va a estabilizar para eso es. que no te vayas hacia un lado. Ujú. Muy bien. Al final es eso, entender el caso de estabilizar. Quería poner algún caso, pero en vez de poner casos de que hayas tratado tú o que haya tratado yo, dime de todo esto que hemos hablado, algo que en una lesión que tú hayas visto que haya marcado la diferencia realmente en decir, joder, trabajo esto y realmente mejora mi lesión. Por ejemplo, yo cuando me rompí el cruzado, me centraba mucho en voy a activar el cuádriceps, voy a activar el glúteo y voy a activar el popliteo, que es un músculo que lo que hace es una rotación de tibia. Y hasta que no empecé a entender que mi rodilla se iba hacia adentro para compensar que mi tobillo no se movía y mi cadera no se movía y tenía que trabajar la movilidad de la cadera. Y el pie, lo que has dicho del short foot, de el pie tiene esta movilidad y estas pequeñas rotaciones que se giran ante el pie, hasta que no empecé a entender la mecánica del pie y decir, vale, voy a trabajar el agarre del pie, este trípode, y ahí me empezó a mejorar mucho la estabilidad de la rodilla cuando iba a hacer una sentadilla, por ejemplo, el decir, coño, ponte bien la base y empiezo. A mí eso me marcó la diferencia. Por ejemplo, algo que a ti, en una lesión que hayas tenido o en algún dolor, que hayas entendido Vale. y esto me ha marcado. ¿Dónde? Porque ahí se me vienen muchos casos a la cabeza, así que La, dime la, dónde la quieres, que más, qué articulación. Me da una igual. lesión que te haya limitado a ti y que, Ah, aunque a mí no, personalmente. a ti personalmente, o si no, un caso conocido que digas, jolín, es que esta persona tiene tendencia a que muchísima lesión del hombro y es que es decirle, es que tú vas a tener que estar haciendo prácticamente por vida este ejercicio compensatorio porque tu actitud corporal es esta. Por ejemplo, ya con lo de la rodilla, a mí me pasa, el pie lo tengo que activar cada 2 por 3 para que la rodilla no se me cargue toda la zona de dentro. En un caso tuyo. Vale, mío personal, a mí, yo por ejemplo, tenía una tendencia muy cifótica, muy cifótica, de tal manera que al hacer press banca, en mi época ya de powerlifting, llegaba un momento que el hombro se le metía mucha carga, me dolía. O sea, que un poquito hasta que no arregle eso, pero más que nada, no por arreglar la actitud cifótica, sino porque esa actitud hacía que las escápulas se posicionaran mal. Tal manera que al posicionarse mal la parilla costal, el hombro también estaba. Y al final, de hacer todo el rato press, es decir, aguantaba mucha menos carga de la que debería. Y hasta que no arregle eso, no empezó a funcionar todo bien. O mejor. Luego también hay que tener el control de cargas. Obviamente, si hay una zona que está ya dolorida, no puedes meterte el mismo entrenamiento que te ha reventado, por decirlo de alguna manera. Tienes que bajar cargas. Ve, tengo un caso, por ejemplo, un chico que conozco que hace calistenia, este está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pues obviamente no va a saco y aparte el tendón del bíceps. O sea, que también hay que tener en cuenta eso, que hay muchas estructuras que no van al mismo ritmo que los músculos. Es decir, que el cuerpo tiene que descansar en todos los sentidos. Pues esto es igual. Pero por ejemplo, a mí lo que más
vamos a decir, el que más problemas me ha generado, sobre todo a nivel de hombros, ha sido esa actitud y una vez corregida ha ido todo mucho mejor. Bien, Aparte de trabajar muchas otras cosas, ¿eh? recuerdo perfectamente, además, en una formación que estábamos haciendo juntos de punción seca, de puntos gatillo, que un mismo profesor te dijo, es que tu actitud es muy de estar encorvado, ¿no? Lo típico de tengo chepa. Y que te dijo, ponte contra una silla y empieza a trabajar la extensión. Y recuerdo que cada vez que te veía yo durante varios meses, estabas todo el rato como trabajando esa extensión y yo creo que es algo que hasta el día de hoy te veo que tienes como ese tic de estar trabajando la extensión. Lo digo porque Sí, hay la mucha trabajo, la trabajo. gente que vemos por dónde flojea su cuerpo, igual te dice, me hago una o dos veces el ejercicio y no lo mejoro. Bueno, es que tiene una tendencia a tu cuerpo y tú tienes que estar contrarrestándola con volcarle por el otro lado, pues no de por vida, pero hasta por lo menos poder normalizarlo. Sí, Me gusta eso que hayas es. visto ese caso. Muy bien, pues hemos visto cómo entender nuestros puntos débiles del cuerpo marca la diferencia para poder entrenar de forma consciente, de evitar lesiones, recuperarse de lesiones, sobre todo aplicado en el CrossFit. Hemos visto cómo es necesario inhibir musculatura que se carga, hemos visto necesario conocer ciertos test para identificar por dónde rompe el cuerpo. Hemos visto cómo es necesario movilizar esas estructuras que no están muy móviles, cómo activar las partes clave de cada cuerpo y luego cómo poder integrar todo esto. Déjame decirte que lo que esto es como una parte de una formación gratuita que vamos a dar del 2 al 11 de diciembre, en el que vamos a hablar todo esto mucho más detallado, para que sepas que no tienes por qué entrenar más, sino entrenar de manera más consciente, más práctica y que te puedas ahorrar pues, años de estar yendo al fisio, años de estar yendo al gimnasio, dejar el gimnasio porque te lesionas y tal. Entonces, si te apuntas, vamos a impartir una formación del 2 al 11, mucho más práctica, en que nos meteremos ya con más temas de nutrición, cómo poder dormir con el tema de los ciclos circadianos, de cómo hablarnos bien con el tema de la programación neurolingüística y todas estas cosas. Por menos de lo que te pueda costar una mala lesión, 10 15 sesiones a 40 60 euros, vas a tener todo el conocimiento para que tú mismo integres y digas, vale, oye, pues mi cuerpo va a flojear por aquí, ya entiendo por qué esta lesión me aparece cada cierto tiempo, voy al fisio, vuelvo, pero no se me termina de quitar. Así que quiero agradeceros a que estéis aquí. Sí que me gustaría haceros tres preguntas para que reflexionéis y contéis así rápidamente. Y es, ¿cómo serías tú si dejaras de ponerte esa excusa de ese dolor de hombro o ese dolor de rodilla que te impide entrenar cuando conoces las herramientas prácticas para decir, vale, me pasa esto? ¿Cómo serías tú? ¿Seguirías entrenando? ¿No seguirías entrenando? ¿Estarías más enfocado en tener más salud? ¿Qué impacto tendría en tu rendimiento, en tu energía, en tu vitalidad? Cuando estamos con algo de dolor, realmente, cuando la salud está jodida, realmente estamos mal y nos tratamos mal y tratamos mal a las otras personas. Y lo más importante, ¿irías a entrenar con miedo o irías a entrenar mucho más consciente diciendo, vale, ahora ya me sé las reglas del juego, ya sé por dónde por dónde puede fallar mi cuerpo, ya sé qué tengo que hacer para evitar estas lesiones y poder entrenar de manera consciente y sana? Reflexiona, lo piensas y cuando tengas este conocimiento, pues lo aplicas y como siempre vas a ir a muchísimo mejor. Por mi parte, todo es esto. Si tuvieras que decir, David, un consejo muy práctico para cómo poder entrenar de manera consciente, identificar por dónde flojea cada cuerpo, ¿qué le dirías a una persona? Un tip que se lleve de toda esta charla, que llevamos más de media hora hablando, algo práctico que se puedan llevar y decir, vale, tengo que X. Bueno, lo que has dicho un poco, zonas que se deberían mover y no se mueven, muévelas. Zonas que se deberían activar y no se activan, actívalas. Y zonas que estamos, es decir, sobrecompensando y nivelas. Simplemente con eso ya tenemos mucho, mucho, mucho ganado. Fenómeno, fenómeno. Pues aquí lo dejamos. Cerramos con esto y los que os veáis en la formación, pues nos vemos del 2 al 11
conociendo muchas herramientas prácticas de todo esto. Muchísimas gracias.